Continuamos con la segunda parte del seminario. Vamos a comenzar a hablar en esta parte de la clase de las áreas del sistema nervioso central sensibles a cambios del pH y cuya actividad afecta directamente el ritmo ventilatorio. Los quimiorreceptores centrales se encuentran en la región ventral lateral del bulbo y en otras regiones aledañas del tronco del encéfalo, como algunas neuronas del RAFE y del lucus ceruleus. El estímulo adecuado para desencadenar la descarga de estas neuronas quimiosensibles es la disminución en el pH en el líquido extracelular aledáneo. No obstante, funcionalmente, el que termina siendo más eficaz para generar su descarga es un aumento en la presión de dióxido de carbono en la sangre. La explicación es que estas células están dentro del sistema nervioso central, separadas de la sangre por la barrera hematoencefálica. El dióxido de carbono atraviesa con facilidad esta barrera y los cambios en su concentración dentro del líquido cefalorraquídeo provocan un efecto mucho más grande en el pH que el que provocan en la sangre. Esto se debe a la menor presencia de proteínas que actúan como buffer en el líquido cefalorraquídeo. En cambio, los hidronios que se podrían generar por algún trastorno ácido-base metabólico no pueden atravesar con facilidad la barrera hematoencefálica por su alta polaridad. Entonces, en definitiva, aumentos en la concentración de dióxido de carbono se traducen rápidamente en acidosis del líquido cefalorraquídeo, incluso con mayor magnitud que la acidosis que puede generarse en la sangre, y los aumentos de otros ácidos son mucho más notables en la sangre que en el líquido cefalorraquídeo y por lo tanto generan una respuesta ventilatoria mucho más lenta y de menor magnitud. Cuando los parámetros están alrededor de los valores normales, los principales reguladores de la actividad ventilatoria son los quimiorreceptores centrales. Si la presión de dióxido de carbono aumenta de 40 a 45 milímetros de mercurio en sangre arterial, la ventilación se duplica y de ese efecto, alrededor del 70% se debe a la actividad de los quimiorreceptores centrales. Si en cambio quisiéramos provocar un efecto similar sobre la ventilación, reduciendo la presión de oxígeno, tendría que bajar a la mitad. También, un trastorno ácido-base que provoque el mismo desbalance de pH, pero con una presión de dióxido de carbono normal, genera un efecto mucho más lento y menor que el de la presión de dióxido de carbono sobre el ritmo ventilatorio. Aquí se grafica la relación del pH del líquido cefalorraquídeo con la ventilación alveolar. Nótese cómo a medida que el pH del líquido cefalorraquídeo baja, la ventilación alveolar aumenta enormemente. En este gráfico se grafica el efecto de respirar dióxido de carbono sobre la ventilación. Recordemos que el aire tiene una cantidad normal despreciable de dióxido de carbono. En este gráfico se hace respirar un aire con una presión aumentada de dióxido de carbono durante este tiempo, lo que aumenta la concentración de dióxido de carbono en sangre. Nótese el efecto instantáneo y dramático sobre la ventilación y también lo rápido que cede cuando vuelve a respirarse aire normal. En este gráfico se comparan los cambios en el pH del líquido cefalorraquídeo respecto con el de la sangre cuando la causa es metabólica o respiratoria. Nótese que cuando los cambios ácido-base son metabólicos, el pH de la sangre cambia mucho y el del líquido cefalorraquídeo muy poco. Por ejemplo, aquí está bajando de 7,40 a 7,20 el pH de la sangre y el del líquido cefalorraquídeo siempre se mantuvo entre 7,30 y 7,35. En cambio, cuando el cambio es respiratorio,
la variación en el pH del líquido cefalorraquídeo es mucho más grande. La mayoría de los fisiólogos respiratorios hoy en día creen que las neuronas que generan el ritmo ventilatorio están situadas principalmente en el bulbo raquídeo y secundariamente en la protuberancia. Galeno de Pérgamo, médico de gladiadores, ya se había dado cuenta claramente con su actividad asistencial que el encéfalo enviaba información hacia el diafragma a través de la porción medio cervical de la médula espinal. Gladiadores con lesiones cervicales altas no podían respirar. Thomas Lumsden demostró en el año 1923 que la sección cervical alta interrumpía efectivamente, como sabía ya Galeno, la actividad diafragmática, pero no el ciclo respiratorio, ya que observó que los músculos accesorios, cuyos núcleos se encontraban por encima de esa sección, seguían trabajando rítmicamente y acorde a lo que sería la inspiración. Las narinas se abrían, la lengua, la laringe, intentaban ventilar. Esto demostraba que el ritmo se generaba más arriba. La información referente a la producción por parte del bulbo y la protuberancia de ese ciclo ventilatorio automático ha cambiado en estos últimos años debido a la mejora en las técnicas de investigación. Muchos modelos tradicionales que se estudiaban y que aún figuran en algunos libros de fisiología han pasado a la historia. Y al día de hoy, básicamente conocemos poblaciones de neuronas relacionadas con la respiración. Una gran cantidad de neuronas, fundamentalmente en el bulbo, en menor medida en la protuberancia, cumplen criterios de selección para ser investigadas en estas actividades. Los criterios de selección se basan en su actividad y en la correlación entre su actividad y los movimientos ventilatorios y los cambios en ellos también. Este criterio de selección en realidad escoge candidatas a participar. Es posible que neuronas fundamentales para la respiración no tengan una actividad relacionada temporalmente con el proceso, y también es muy posible que neuronas que tienen una actividad absolutamente sincronizada con la ventilación no tengan importancia ni participación en la generación de estos ritmos. De todos modos, con estas técnicas de selección hemos identificado regiones interconectadas sobre las que se tiene cada vez más información y más datos interesantes que nos sirven para al menos tener una fuerte sospecha sobre cuáles son las partes del sistema nervioso central que participan en la generación de estos patrones. Las neuronas relacionadas con la respiración se encuentran fundamentalmente a nivel del bulbo raquídeo. Dentro del bulbo tenemos un grupo respiratorio dorsal que está formado por la parte respiratoria del núcleo del tracto solitario y neuronas aledañas. Este grupo es fundamentalmente sensorial, es aquí a donde llegan las aferencias provenientes de los quimiorreceptores periféricos y también de receptores pulmonares y somáticos que pueden influenciar o alterar el ritmo respiratorio. Y después el grupo respiratorio ventral, mucho más grande y numeroso, es motor. Tiene neuronas inspiratorias y expiratorias. Las dorsales son todas inspiratorias. En este grupo ventral, si lo miramos en detalle, hay neuronas motoras de músculos craneales y también tenemos mayormente neuronas premotoras que proyectan a motoneuronas de la médula espinal cervical o torácica y muchas interneuronas también. Complejas interacciones sinápticas entre ellas. Son bastante apasionantes los circuitos encontrados y propuestos entre neuronas del grupo respiratorio ventral. En esta imagen se muestran también las conexiones aferentes y eferentes de este grupo de neuronas. Sabemos que de esta población de células salen los estímulos que rítmicamente generan la contracción del diafragma durante la inspiración eupneica.
De esta población sale el ritmo ventilatorio. Aquí se establece el patrón rítmico base que tenemos mientras dormimos, mientras estamos en reposo, cuando la ventilación se produce de manera automática. No está claro si ese ritmo es regido por un marcapasos único. Si lo hay, no ha sido identificado ese marcapasos. O si es una consecuencia de interacciones sinápticas sin marcapasos. O si es una propiedad emergente de muchos posibles marcapasos diferentes. Los circuitos son complejos, las neuronas presentan, muchos grupos neuronales presentan uniones de tipo gap entre sí, hay sinapsis eléctricas sincronizando grupos que también son estimulados por sinapsis químicas de otras neuronas superiores. Es un entramado complejo que merece más análisis, pero escapa a los objetivos de esta materia. Aquí tenemos una serie de gráficos que representan la actividad de neuronas individuales y están correlacionados con los movimientos ventilatorios. Consideramos que la ventilación tiene dos fases, inspiración y expiración. Algunos fisiólogos dividen este fenómeno en tres fases. Hablan de una etapa intermedia al final de la inspiración, a la que llaman post-inspiración, porque algunas neuronas, como esta, tienen una activación súbita al final de la inspiración. Pero como no está totalmente definido, vamos a considerar para esta cursada la división tradicional en dos fases. Vemos aquí las fases graficadas, el volumen pulmonar, la capacidad residual funcional, cómo aumenta en el ingreso del volumen corriente, el flujo aéreo con el sentido determinado. Vemos cómo coincide eso con la actividad del nervio frénico, o sea, la actividad del diafragma. Y después tenemos una serie de neuronas, algunas sincronizadas con la inspiración, cuya fuerza de descarga aumenta hacia el final o al revés, algunas tardías, otras expiratorias tempranas o tardías. Hay una enorme diversidad en los tipos de actividades de neuronas. Estos son ejemplos de neuronas relacionadas con la respiración, con actividad sincrónica con los movimientos ventilatorios. El sistema de retroalimentación formado entre los quimioreceptores y las neuronas relacionadas con la respiración puede ser modulado, interrumpido o modificado por una serie de diferentes mecanismos que incluyen a otros receptores sensoriales y reflejos que de ellos se desprenden, al igual que movimientos voluntarios o estados emocionales. A considerar, los receptores de la pared torácica, articulares y tendones y músculos pueden afectar la realización de movimientos. También dentro del parénquima pulmonar tenemos receptores de estiramiento, los hay de adaptación lenta, como los responsables del reflejo de Hering-Breuer, es un reflejo ante la hiperinsuflación que previenen esta. También tenemos receptores de adaptación rápida, que también son receptores de irritación, porque en realidad responden a toda una serie de irritantes. Y tenemos también fibras C, que son receptores amielínicos. Los receptores de estiramiento que mencioné antes eran mielínicos. Las fibras C son receptores yuxtacapilares. Son de adaptación lenta y son polimodales. Responden a estímulos mecánicos y químicos. Y su estímulo provoca una tríada entre respiración rápida y superficial, secreción de moco y broncoconstricción. Estas tres cosas tendrían como fin la protección. Al respirar rápido se favorece la turbulencia, que aumenta que partículas extrañas se acumulen en el moco que se está secretando en las vías superiores, y la broncoconstricción impide que eso llegue al espacio alveolar. En resumen, hay toda una serie de mecanismos también correlacionados con el control cardiovascular. Esta es una lista entre tantas que podrían proponerse que
habla de la complejidad e integración de los diferentes sistemas. De esta manera llegamos al final de esta segunda parte. En el próximo video veremos cómo se adapta nuestro organismo a una atmósfera hiperbárica. Muchas gracias.